de niveles solutrenses hace unos 18.000 años, incluso con evidencias de que dentro del vestíbulo se hizo una estructura similar a lo que sería una cabaña, y también el vestíbulo está decorado, lo mismo que nos encontramos antes en Hornos de la Peña. El nombre de Chufín viene por una leyenda. Esas leyendas eran muy propias. El moro Chufín era un personaje de leyenda. Esto viene de la época de la Reconquista. La Reconquista es un proceso que se desarrolló durante los siglos medievales, que enfrentó a los reinos cristianos y a los musulmanes que habían penetrado en la península ibérica en el año 711 y cuyo dominio o cuya presencia en la península ibérica pues se prolongó ni más ni menos que hasta 1492, que es cuando se produjo la conquista de Granada y ya los reyes católicos, Fernando e Isabel, se hicieron con todo el dominio del territorio. Bueno, pues había un personaje, este moro Chufín, que había robado grandes riquezas a los cristianos, y este legendario personaje pues se contaba, se decía en el ambiente popular, que había escondido todos esos tesoros, todas esas riquezas, esas joyas, esos metales preciosos, que los había escondido en una cueva. Bueno, pues la cueva, pues según esta leyenda, pues sería la cueva de Moro Chufín. Esto dio pie a algo que pues va en contra de lo que es la conservación de un yacimiento arqueológico, porque aquí empezaron a llegar cazatesoros intentando localizar eso que había dejado el Moro Chufín, y lo que hicieron pues es remover y alterar todos los niveles de ocupación. La cueva de Chufín se descubre en 1972, un año después se autentifica su arte, es decir, ese arte es paleolítico, y de lo poco que se pudo estudiar, pues al menos se pudo evidenciar la presencia de un nivel de ocupación en torno a los 18.000 años. Esta sería el segundo sistema de seguridad, la segunda verja. Eso sí, hay que ir arrastrado unos cuantos metros. Tal vez las personas que puedan padecer claustrofobia pues quizás no sería lo más recomendable. En cualquier caso, no hay otra manera de acceder si no es literalmente arrastrándose para poder acceder al interior de la cavidad. Como en Hornos de la Peña, pues tenemos una serie de grabados. En este caso, en su mayoría son ciervas. Son representaciones muy esquemáticas, muy escuetas, sencillas aparentemente. Se las conoce como las ciervas trilineales. Trilineales porque se han hecho a partir de 3 líneas única y exclusivamente. Y aquí tenemos un buen ejemplo para entender esto. La primera línea, la que marca la línea nasofrontal, se prolonga para representar una oreja. La segunda línea sería el lomo y la tercera línea sería el cuello. Esa es la técnica, ese es el protocolo de una representación trilineal. Muy escueta, muy sencilla, esquemática, sin otros detalles anatómicos. Esto es lo que está representado aquí. Nos vamos al interior. En el interior yo he destacado 2 figuras. La temática. ¿Qué se representa en el arte rupestre? Fundamentalmente fauna, signos. Allí vimos algunos ejemplos en la cova de Altamira, pero ¿qué ocurre con la representación humana? La representación humana podemos decir que es marginal. La representación humana es muy escasa.
Sí, conocemos cuevas en las que hay manos representadas, como vimos en el caso del castillo, es uno de esos atributos humanos que aparece con más frecuencia, representados en las cavernas. Pero cuando hablamos de figuras humanas, en el sentido estricto, pues los casos ya no son muy abundantes, al contrario. Por lo tanto, cada vez que nos encontramos con algo como lo que aparece en la cueva de Chufín, pues es una grata sorpresa. Eso sí, un detalle importante, la representación humana no alcanza esas cotas de realismo y de naturalidad que es propia de la representación faunística de los animales. En el caso de las representaciones humanas suelen ser esquematizadas y en algunos casos caricaturizadas, grotescas. Aquí tenemos la imagen de un cuerpo femenino. Así se ha interpretado. Está pintada en color rojo, aquí está la cabeza. Aquí no lo podemos evidenciar con tanta claridad, pero está aprovechando la forma del soporte para darle cierta sensación de volumen. Tal vez la representación de un vientre abultado, aprovechando ciertas convexidades de la roca para sugerir la posibilidad de que esta mujer pues, se encuentra en estado de gracia. En la parte inferior se puede representar, aunque la imagen no es muy buena, la zona púbica, incluso se esbozan también sus piernas, sus extremidades inferiores. Más o menos sería esto lo que está representado. Es interesante porque el artista ha insistido en pintar de color rojo, insistiendo lo que son las piernas y la zona púbica. La sangre es de color rojo. Tal vez tenga un significado o tenga un posible vínculo o una relación, teniendo en cuenta de que si es una mujer encinta, los artistas paleolíticos, como personas que eran, pues son conscientes de que son las mujeres, las transmisoras, las que dan la vida. Pero repito, esto es una absoluta anomalía. Esto no suele ser normal, encontrarnos en el repertorio iconográfico representaciones humanas y, en este caso, un paso más allá, una posible mujer que se encuentra embarazada. La segunda figura que quiero mostrar del interior de la cueva de Chufín es el tren delantero de un ciervo, pero de un ciervo que se encuentra representado en posición vertical, en posición rampante, no sobre sus cuatro extremidades, que es como suele ser lo más habitual. Nunca podemos disociar lo que es el soporte de lo que es la representación, de lo que es la imagen. El maridaje aquí pues es perfecto, porque aquí el artista de nuevo vuelve a aprovechar el volumen natural de la roca para darle ese naturalismo a este ciervo del que vemos que se representa, vemos aquí parte del lomo, el desarrollo de su cornamenta, sabemos que es un macho, las hembras no tienen cuernos, los ciervos sí. La cabeza, esta sería la cabeza, y por aquí iría lo que es el cuello. Bien, tenemos esto. ¿Cómo lo podemos interpretar? Pues tenemos dos opciones. Esto no es dogma de fe, en absoluto. Esto simplemente son hipótesis.
interpretaciones, lecturas que hacemos de las figuras. Y en particular de esta, la representación de un ciervo en posición vertical, que puede resultar pues algo anómalo, algo que no es frecuente. Pues por un lado, ¿qué tenemos? Los cazadores utilizaban estrategias, los cazadores utilizaban trucos, los cazadores utilizaban estratagemas, los cazadores jugaban con el despiste, intentaban pasar desapercibidos, estaban emboscados, estaban escondidos y en algunos casos podían utilizar incluso los atributos de los animales para directamente disfrazarse. Por lo tanto, aquí tendríamos el primer caso, un cazador disfrazado para intentar pasar lo más desapercibido posible, en este caso pues, para poder cazar pues, algún reno. El segundo caso, un chamán, un brujo. Bueno, estamos siendo muy afortunados hoy aquí. Estamos viendo a un chamán del Paleolítico Superior celebrando un ritual, celebrando una ceremonia oculta en el interior de la caverna, dirigiéndose al resto del grupo. Le hemos escuchado brevemente. Esto tiene algún significado. Existían chamanes en la prehistoria. Hay teorías que afirman que sí, que realmente había determinadas personas que reunían una serie de características especiales, que tenían esa capacidad de trascender, que tenían esa capacidad de comunicarse con el mundo natural, y eran ellos precisamente los transmisores, los intermediarios entre lo que era el mundo natural y lo que era el mundo real o el mundo humano en este caso. Bueno, nos vamos a la Garma. Estamos hablando de un complejo arqueológico o de un área arqueológica. El Monte de la Garma alberga 13 yacimientos en su interior. Incluso en la cima existe un castro de época prerromana de la Edad del Hierro, en torno al primer milenio antes de Cristo. Estamos hablando de un lugar extraordinario en cuanto a ocupaciones humanas se refiere. Según las estimaciones, lo que sabemos hasta hoy, porque seguramente vamos a tardar muchos años en recoger los frutos de todo lo que nos ofrece este extraordinario lugar, ese monte que se eleva en torno a los 190 grados, que se encuentra a escasos 5 kilómetros de la costa de la bahía de Santander, y estamos hablando de una ocupación humana que se encuentra desde los 400.000 años. 400.000 años sería el caso del primer poblamiento de Cantabria, con cronologías equiparables a las de la Sima de los Huesos de Atapuerca, y nos tendríamos que ir hasta la Alta Edad Media, hasta el siglo VIII, porque se han encontrado dentro de una de las cuevas enterramientos de época visigótica. Lo que nos interesa es la galería inferior. Para la galería inferior, la única manera de acceder a ella es salvando dos simas. Hay que bajar, por tanto, con arneses de seguridad, porque si no, pues uno se puede descalabar. Es imposible, no hay otra manera. Hay que bajar dos simas, hay unas escaleras, pero así todo hay que utilizar medidas de seguridad. Yo lo pasé realmente mal cuando bajé. Lo pasé realmente mal cuando bajé y cuando subí, porque no hay otra manera de acceder, porque el acceso que utilizaron los paleolíticos ya está impracticable porque la entrada original colapsó. Por lo tanto, ha habido que buscar el plan B. ¿El plan B cuál es?
acceder por la Garma A, bajar una sima de unos 8 metros, caminamos unos metros por la Garma A, nos situamos aquí en la galería intermedia y luego tenemos que salvar esta otra sima, que ya son cerca de 15 metros, para poder llegar a la galería inferior. La galería inferior son unos 300 metros de desarrollo. Estamos en noviembre de 1995. Los primeros que bajaron, pues no se pueden imaginar lo que se iban a encontrar. Este es el sueño más deseado de cualquier persona que se dedique al mundo de la arqueología, sin duda alguna. Esta es la entrada de la Garma A para poder salvar esas dos simas. Este es el panorama. No hay otra manera de poder acceder a la galería inferior. Pero merece la pena, porque cuando bajas te encuentras esto. Una cueva absolutamente intacta, tal y como lo dejaron los últimos paleolíticos, hace unos 14.500 años, cuando colapsó la entrada de la cueva. Pues nos podemos imaginar que un pequeño grupo salió de caza, salió a pescar, salió a recolectar y directamente cuando volvían, ya no volvieron a entrar, se tuvieron que marchar. Desde entonces, desde hace 14.500 años hasta 1995, tenemos un lugar que no ha sido alterado, perturbado, modificado. Estos son paleosuelos. Estamos hablando de decenas y decenas y decenas y más decenas de miles de restos que se encuentran ahí. La galería inferior de la Cueva de la Garma es única en el mundo. Por esta circunstancia y por esta extraordinaria acumulación de restos de fauna, herramientas, objetos tallados, obras maestras del arte mobiliario y encima decorada. Y encima tiene arte rupestre. Tiene más de 600 representaciones, al menos las que se han localizado hasta la fecha, porque pueden ser todavía más. Es un lugar único, absolutamente. Por eso las personas que están al frente de la investigación de la galería inferior dicen que esto va a llevar años, decenas de años, tendrán que pasar por ahí generaciones y generaciones de especialistas, porque según ellos se ha conseguido sondear y estudiar en torno a un 10, un 15%. Démonos cuenta, por tanto, de lo que es la magnitud y el nivel de exigencia que va a llevar conocer la extraordinaria riqueza, cultura material, paleontológica, por cierto. Vamos a poner aquí también un buen ejemplo. Lo curioso de la galería inferior de la Cueva de la Garma es que se han constatado evidencias de que los paleolíticos modificaron el interior de la caverna. Utilizaron lo que son espeleotemas naturales, como son las estalagmitas. Recordemos que las estalactitas son las que están en el techo y que las estalagmitas son las que se desarrollan desde abajo. Bueno, pues en este caso crearon estructuras, crearon espacios para desarrollar diferentes actividades. Y también nos encontramos con estructuras que son cabañas. Vamos a ver aquí uno de los casos.
tenemos que a unos 100 metros de la entrada tenemos pues una estructura que sería lo más parecido pues a un tipi indio, y utilizaban también pues pieles como en este caso pues la piel de un león de las cavernas, para poder cubrir esas pequeñas cabañas. En cuanto al arte rupestre, esta es la figura sin duda más icónica de la Cova de la Garba. Es ese precioso y majestuoso caballo negro que se encuentra muy cerca de la entrada original, es decir, por donde accedían los grupos humanos, hasta que esa entrada pues se vino abajo. Este caballo pues estuvo en riesgo de poder perderse, y se ha conservado gracias precisamente al colapso de la entrada original, evitando las corrientes de aire, el transporte de diferentes partículas e incluso de microorganismos, y pues esa incidencia natural del colapso, pues por otro lado, afortunadamente para nosotros, pues ha permitido que esta joya pues la podamos todavía disfrutar. Este caballo pintado en color negro, mirando hacia la izquierda, la figura está completa, pues tiene unos 15.500 años aproximadamente. Está pintado con carbón vegetal. Y quería poner un caso interesante, ya desde el punto de vista paleontológico. Aquí tenemos en la parte superior de la diapositiva a Marian Cueto. Marian Cueto es una experta, es una arqueozoóloga, es decir, es una experta en la fauna del Cuaternario. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que allá por 2016, 2017, si no recuerdo mal, en una zona de muy difícil acceso, que se encuentra ya muy cerca de lo que es el sistema basal del sistema kárstico de la Garma, por donde circula una corriente subterránea de agua, pues es aquí donde se localizaron los restos completos de una pantera spelae, más conocido como un león de las cavernas. El problema es saber por dónde accedió este animal y cuáles fueron las circunstancias de su muerte. No pudo encontrar la salida, no sabemos si estaba enfermo o directamente pues murió de hambre, murió por inanición. Desde el punto de vista del estudio de la fauna del Pleistoceno superior, pues es muy interesante conocer el tipo de fauna con el que compartieron espacio los humanos que vivían en el entorno de la región cantábrica. El proceso de investigación de estos restos continúa, hay que determinar la edad, hay que determinar el sexo, y también pues habrá que determinar pues cuáles fueron las circunstancias de su muerte. Interesante, es un esqueleto completo, es que se conservan hasta las vértebras de la cola. Estamos hablando de un superdepredador. Estamos hablando de leones. Nos ha dado incluso la bienvenida pues a la cabeza de la cadena antrófica, claro. Son leones mayores en cuanto a envergadura que los actuales, algo mayores, y puede sorprender que este tipo de fauna pues ocupase el norte de España. Bueno, pues así era. Bueno, la parte final la voy a dedicar a las 4 cuevas del Monte del Castillo, en Puente Viesgo, la montaña sagrada del Castillo, un lugar único en el mundo, un queso Gruyère, más de 40 cuevas,
en su interior, de las cuales 4 están declaradas Patrimonio Mundial. La Pasiega, aquí tenemos la entrada del descubrimiento. Es una cueva extraordinaria, es una cueva de cronología larga, es una cueva que ha sido decorada prácticamente a lo largo de todo el Paleolítico Superior. Es una cueva que tiene más de 700 representaciones, es una cueva intrincada, es una cueva compleja, es una cueva laberíntica, es una cueva que está diseccionada topográficamente, dividida en diferentes zonas. Y vamos a ver pues, unos pocos ejemplos. Aquí tenemos una cierva tamponada, una cierva que recuerda pues, eso que hemos visto en el Pendo o en Covalanas. La cabeza está mirando a la derecha, aprovecha esta pequeña oquedad natural para representar el ojo, las orejas, toda la línea del lomo, las extremidades y el pecho. Ayer nos topamos con el inquietante mundo de las máscaras, ¿no? Las máscaras de Altamira. Bueno, pues aquí tenemos otro caso de lo que es una forma natural, una forma que tiene un sentido escultórico, una forma que los paleolíticos vieron y pensaron que podía ser un ave, que podía ser un pájaro. La formación natural es esta. Aquí podemos tener la cabeza del pájaro, lo que es el cuerpo, y en la parte inferior pues estarían sus patas. Lo que hicieron los artistas pues es algo parecido a lo que, o un tratamiento similar a lo que hicieron con las máscaras de Altamira. Un par de detalles para que ya tengamos esa forma natural identificada. Bueno, pues así fue. Pues le vamos a pintar el ojo, vamos a ver un poco de pigmento para sugerir las patas y ya está. Aquí tenemos un pájaro, un ave, como muchos de los que abundarían en ese momento. El canto de las aves, el canto de los pájaros, algo también que sería muy habitual. Esto es una auténtica joya, se le conoce como el bisonte caligráfico. Esto está en la Galería C, en la Galería C de la Cova de la Pasiega, donde por cierto se han encontrado algunas pinturas que han sido datadas en algo más de 60.000 años. Ahí entramos de nuevo en la discusión si eso fue lo de los neandertales, pero bueno, no tengo tiempo para entrar en ese debate. El bisonte caligráfico es una figura exquisita en su ejecución, en su tratamiento. Tiene un toque violáceo, pero lo que sorprende es por el perfil de su cara. Yo cuando la vi in situ, luego he tenido la suerte de poderla ver en reiteradas ocasiones, nunca me quitaba de la cabeza, y eso me lo decían también los guías veteranos, que esa es una cabeza que tiene un perfil que recuerda a un humano. Lo dejo ahí. La Cova de las Monedas. La Cova de las Monedas es una cova geológicamente espectacular, hermosísima. Y tiene un conjunto de pinturas negras que todas ellas se corresponden con un único momento del Paleolítico Superior. Son pinturas modernas, son pinturas que tienen unos 12.000 años. Son pinturas que tal vez se hicieron en cuestión de horas o en cuestión de días. Es un conjunto muy homogéneo, es un conjunto de figuras que representan animales de fauna o una fauna de un periodo frío, de la última glaciación. Todavía había chispazos en los estertores de la glaciación burbiense, todavía había picos fríos, que son los conocidos como trallas. Este sería un trallas 2, un trallas 3. Es un episodio frío reciente, ya de transición entre el Pleistoceno y el Holoceno, y las figuras que están representadas ahí pues
se corresponden con esos estudios climáticos, porque en las monedas hay presencia de renos. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de lo que es el interior de la cueva, con esas coladas, con esas cascadas. La cueva es impresionante desde el punto de vista geológico. Y a mí la figura que siempre más me ha cautivado es este imponente reno con esa cabeza levantada, esa cabeza erguida, ese porte altivo absolutamente extraordinario, ¿no? Las palas típicas de la cornamenta de los renos, lo que es la cabeza, con el ojo, la línea del lomo, lo que es el cuello y el pecho. La figura está completa, la figura está un poco perdida en cuanto a lo que es las patas traseras, lo que sería la parte trasera del animal, la parte posterior, pero he querido resaltar lo que es el tren superior y esta extraordinaria cabeza. Nos vamos a las chimeneas. Las chimeneas es una cueva que se descubre en 1953. Es la última cueva que se descubre en el Monte del Castillo. Su acceso fue complicado, por eso se la llama las chimeneas, porque hubo que bajar una serie de conductos verticales. Digamos que es un sistema subterráneo que está dividido en dos pisos. En el piso superior no hay absolutamente nada, es decir, son solo espeleotemas, formaciones geológicas, y una vez que en el año 53 unos operarios, unos camineros de la Diputación de la provincia de Santander, cuando uno de ellos consiguió bajar atado por cuerdas, bueno, pues se descubre que la cueva de las chimeneas, el nombre que se le adjudicó, pues estaba también decorada. Y en este caso yo quiero destacar pues esos magníficos ciervos que decoran una zona, un espacio también oculto, un espacio muy estrecho, un lugar en el que no puede haber más de 3 personas, porque 4 ya serían multitud. Oculto, escondido, pero extraordinario, porque estamos viendo lo que son machos, algunos con unas cornamentas desarrolladas, machos adultos, otros machos más jóvenes que está empezando el proceso de crecimiento de su cornamenta. Es decir, lo que tenemos aquí es un estudio monográfico dedicado, en este caso, al ciervo. Ejemplares más jóvenes, pero que todos ellos tienen una particularidad. Todos ellos tienen una particularidad. Que las bocas no aparecen cerradas. Las bocas aparecen abiertas. El ojo con el lagrimal, la cornamenta, pero siempre se produce esta circunstancia. Y otra de las joyas, una de las grandes joyas de todo el arte rupestre de la Cueva del Castillo. Cuando entras en ese espacio, que no deja de ser otro divertículo, en ese espacio escondido, oculto, estrecho, que para entrar te tienes que poner de lado porque si no es imposible acceder, lo primero que te encuentras como dándote la bienvenida es este extraordinario ejemplar. Este macho adulto, con su cornamenta ramificada, con los candiles perfectamente representados, y cuando llegamos a la parte de la cabeza nos encontramos con lo mismo. Nos está anunciando lo que nos vamos a encontrar un poquito más al interior. Un mismo protocolo, unos mismos convencionalismos, podríamos decir. Por lo tanto, vamos a pensar en que entre los meses de septiembre y octubre se produce el momento del apareamiento de los machos y las hembras. Al menos en la región cantábrica, pues así sucede. Esto es un montaje donde aparecen los 5 machos, donde aparecen los cinco ciervos.
así no está realmente distribuidos. Esto es un montaje que se ha hecho, montándolo de tal manera que en una simple imagen podamos ver a los 5 ejemplares. Imaginémonos esto, ¿no? A esto en Cantabria, en la región cantábrica, se le conoce como la berrea. Este es el bramido típico del venado, del ciervo. Está con las hormonas al 100% y está ya, pues, llamando a las hembras. Se producen unas competiciones espectaculares entre los machos adultos, pues para poder conseguir el premio principal. Bueno, todas aquellas personas que llegan a Puente Viesgo para visitar el castillo y las monedas, porque son las dos únicas cuevas que están abiertas todo el año, la Pasiga y las Chimeneas, por motivos de conservación no se pueden visitar, pero el castillo y las monedas sí. Son visitas de 45 minutos, aquí llegan los visitantes, se van a encontrar con un pequeño centro de interpretación, aunque ahora han hecho otro más moderno muy cercano a lo que es al pueblo de Puente Viesgo. Esta es una vista del yacimiento. La Cova del Castillo se descubre un 8 de noviembre de 1903. Durante las excavaciones que se desarrollaron entre 1910 y 1914, el nivel del suelo llegaba hasta aquí, aproximadamente. Por lo tanto, hubo que vaciar completamente el yacimiento, que tiene una potencia de más de 20 metros, ojo, a pico y pala, para identificar una secuencia estratigráfica de unos 25 niveles. Se alternan niveles de ocupación con niveles estériles, es decir, niveles en los que no hubo ocupación, pero estamos hablando de una ocupación humana entre los 140.000 y los 150.000 años. Un 70% del yacimiento son niveles que se corresponden a la cultura musteriense, es decir, a los neandertales, y el resto ya son ocupaciones de los humanos modernos, de los humanos sapiens. Las excavaciones se siguen desarrollando en los meses de verano y es un yacimiento extraordinario y riquísimo en cuanto a cultura material y evidencias se refiere. Y muy importante para conocer los modos de vida y de subsistencia de aquellas poblaciones de cazadores recolectores del Paleolítico superior. Paleolítico medio y superior. Bueno, ya hemos visto lo que es el pared de las manos. Aquí tenemos otra de las manos que hay en las paredes de la Cova del Castillo. Mano negativa. Signos complejos, signos que de alguna manera recuerdan a aquellos primeros que descubrió o que vio Marcelino en el tramo final de la Cova de Altamira en aquella primera visita. Estos signos divididos, compartimentados, estas series de puntos que también suelen ser muy habituales, formando hileras en varias alturas, varios niveles, signos hechos con las yemas de los dedos. Son composiciones. Y luego ya con esto voy a concluir. Por aquí tenemos una estalagmita. Hasta ahí todo normal. En esta estalagmita hay un relieve natural que parece que representa pues como un bisonte, ¿no? Un bisonte en posición vertical. Le vamos a marcar y vamos a comentar. Le tenemos aquí, ¿no? Es una forma en relieve
Hasta ahí todo bien. Que caprichosamente, pues recuerda la figura de un bisonte, eso sí, en posición rampante, en disposición vertical, como ese ciervo que vimos en Chufi. Los paleolíticos pues se acercaron, lo vieron, les llamó la atención, tal vez les sugirió que podía ser un bisonte y empezaron a hacer una serie de intervenciones. Empezaron a pulir los cuartos traseros, la parte de la rodilla o del corvejón, aquí tendríamos la cola, que también tiene rastros de que ha sido pulida. Empiezan a aplicar pigmento en todo lo que sería el lomo del bisonte, hablamos de pintura negra. El ojo es natural, por arriba le pintaron los dos cuernos, le pintaron por aquí las patas delanteras y por aquí también hay restos de pintura. Pero si nos acercamos ya a lo que sería una de las patas traseras, esto aquí es imposible verlo. Esto hay que estar allí, hay que acercarse, hay que poner la luz de abajo arriba y nos encontramos que por aquí, que por esta zona, casi el final de la pata del bisonte, de la pata natural, hay un grabado muy fino, imperceptible, apenas, que se ha interpretado como un pie o un talón humano. ¿Y esto? ¿Y esto qué significa? Un bisonte, un relieve natural, le empiezan a dar pintura, para darle un poco más de forma, bueno, y ese grabado fino que se interpreta como un pie o como un talón humano, ¿qué significa? ¿O cómo lo podemos interpretar? Porque ellos ya no nos lo pueden contar, eso es evidente. Estaría aquí, aproximadamente, en esta zona estaría ese grabado, finísimo. Aquí vemos, están marcadas pues donde se ha producido lo que es, o donde se ha aplicado el color negro, al margen de que por esta parte de lo que es la rodilla o el corvejón, de la articulación, pues se ha raspado, se ha pulido. Teniendo esta representación, ese dibujo, pues volvemos a lo que habíamos comentado antes. Estos cazadores que se disfrazan como estrategia de caza, podrían utilizar trampas, de acuerdo, pero no sería en ningún caso descartable que estos cazadores también utilizaban la estrategia del despiste, del emboscamiento y del disfraz. Pero aquí viene lo mejor. Vamos a imaginarnos que yo estoy con todas y con todos ustedes en la cova del castillo. He dejado esto para el final de la visita, porque así lo he querido, porque esto está relativamente cerca de la entrada, y yo les he enseñado a ustedes pues esa estalagmita con esa figura que aparece esculpida de forma natural, lo hemos interpretado como un bisonte, les he mostrado las zonas que están pulidas, les he mostrado las partes que están pintadas, les he enseñado que hay personas que me decían, es que no lo veo bien, no veo bien ese grabado. Bueno, lo vamos a poner así, venga, acérquese, lo vea, ay sí, ahora lo veo. Lo que interpretamos como un pie o como un talón. Yo les decía que el hecho de que sea una figura natural que interpretamos como un bisonte que está representado verticalmente, que podría ser un cazador, disfrazado y tal, y toda esta película. Bueno, terminada esa primera parte de mi discurso, yo les decía, ahora vamos a hacer otra cosa. Nos vamos a ir enseguida ya, pero déjenme que les enseñe otra curiosidad. Digo, por favor, desplácense hacia atrás. Bueno, pues
La gente se desplazaba, yo me desplazaba también, y eso sí que me lo enseñaron muy bien aquellos grandes guías que son ya entrañables amigos, y me enseñaron la manera de que esto resultase emocionante, impactante, inolvidable, y que esta gente saliese de la cova diciendo: ¿pero qué es esto que hemos visto al final aquí? Si no hemos visto nada igual, ¿pero qué es esto? Bueno, pues es la manera que yo tengo de clausurar este ciclo de conferencias, al margen de que después pues haga un breve comentario o reflexión final. La forma natural, este supuesto bisonte, está aquí, ¿no? ¿Le ven? No. ¿Sí? Vale. Esto ya lo hemos comentado, pero si nos vamos a la parte superior de la estalagmita, echémosle un poco de imaginación, ¿eh? Echémosle un poco de imaginación. Despertemos la imaginación, dejémosla volar, que salga. Una cabeza, como un cuerno. Bueno, este cuerno está también trabajado. Aquí hay claramente intervención antrópica, intervención humana. Han pulido la parte superior de la estalactita para sugerir esa forma de cuerno. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Sí. Esto lo tenemos. Y a esto es lo que me estaba refiriendo en segundo lugar. Lo que puede ser una cabeza con un cuerpo en la parte superior. Si nos damos la vuelta, si yo me doy la vuelta, si me pongo por detrás de la estalagmita, me encuentro con esto. Y no me digan que no es una cabeza perfecta, de bóvido. ¿Lo ven? Hemos visto un lado, yo me he ido por el interior. Esto no es para los visitantes solo pueden ver esta parte, pero si te das la vuelta, lo que te vas a encontrar es con esto. Si yo proyecto la luz de una determinada manera, se proyecta una sombra en la pared del fondo. ¿La están viendo? Sí, sí se ve. Esa sombra, ni más ni menos que lo que representa es esto que tenemos aquí, pero que tiene forma de animal. Alguien diría, esto parece la representación de un diablo. Esto lo tenía que haber visto Francisco de Goya, porque a mí esto me parece lo más parecido a los aquelarres, a esos machos caballos que aparecían en sus extraordinarios cuadros. Yo este fenómeno no lo he visto en ningún sitio. Y conozco unas cuantas cuevas. Esta ilusión óptica es propia de la genialidad de los artistas paleolíticos que consiguieron con sus lámparas de tuétano, con sus lámparas de grasa, conseguir el efecto de que como esas luces se están moviendo constantemente, pues parece que la figura también se mueve.
nosotros no tenemos la posibilidad de poder utilizar esas luces para enseñar esto. Lo que se trata de conseguir es que la sombra, aquí está la cabeza con el cuerno, aquí está el cuerpo, y resulta que aquí hay unas patas que están pintadas. ¿Y qué ocurre aquí? Si yo aparto la luz, por efecto mágico, la sombra desaparece. Solo quedan las patas, porque están pintadas. Entonces, con la luz, se trata de encajar perfectamente la sombra, esta sombra misteriosa, con estas dos patas que están pintadas. Es una sombra espectral, es una sombra enigmática, inquietante, que incluso da miedo, porque hubo alguna persona que así me lo transmitió. Es que me está dando miedo esto. Digo, no se preocupe, que aquí no va a ocurrir nada. Pero lo que usted ha visto, seguro que esto no lo va a olvidar fácilmente, ¿a que no? Bueno, pues muchas gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar el bloque de preguntas y respuestas para nuestro ponente. ¿Quién inicia con la primera? Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecerle porque si bien todo el mundo tiene una noción general de la importancia y riqueza de estas manifestaciones, sobre todo por lo que se conoce de Altamira, es muchísimo lo que nos ha venido a regalar el día de hoy, y esto evidentemente nos explota la mente y nos deja realmente con una nueva conciencia acerca de la abundancia y la profundidad e importancia que tienen estas manifestaciones. Entonces, en ese sentido les quiero agradecer mucho, porque de lo que es el común de los mortales, la información que tenemos, ahora nos está mostrando un mundo nuevo. Y bueno, en ese sentido, yo lo que quería preguntar es por qué todavía, hasta el día de hoy, siguen usando el término arte rupestre, porque estamos de acuerdo en que en el mundo actual el arte es una cosa que tiene un mercado, que tiene una perspectiva económica, es decir, es toda una dinámica que yo considero que al usar ese término se confunde, porque nuestra noción de arte es muy específica. Entonces sí quería yo ver si me puede aclarar, porque no me queda claro por qué seguir diciendo arte. Estoy de acuerdo. Es complicado, ¿eh? El concepto de arte no es un concepto unívoco, al contrario, es un concepto poliédrico, en el sentido de que puede tener diferentes acepciones,